Hola, buenos días a todos. En primer lugar, en nombre del doctor Cifrián y el mío propio, daros la bienvenida a esta sesión de comunicaciones orales de la SED. Quisiéramos comentaros un poquito la dinámica de la reunión. En primer lugar, habrá un bloque de comunicaciones orales y posteriormente a las 5 primeras habrá una discusión de unos 20 minutos. Se cerrará esa discusión y posteriormente habrá un bloque de 4 comunicaciones más con unos minutos y finalizaremos estrictamente a las 10:30 para poder asistir a otras sesiones. Comentaros que en la parte derecha de vuestra aplicación, donde estéis en la página, tenéis un chat con un lapicito y ahí nos podéis enviar imágenes tanto al doctor Cifrián como a mí. Sin más, desearos que en esta mañana de San Valentín y de lecciones la mañana sea productiva, animaros a hacer muchas preguntas y que disfrutéis con esta oportunidad que nos ha dado la SED para compartir nuestras experiencias. Muchas gracias y empezamos ya. Hola, soy Marta Arjona Peris y voy a describir el estudio Experiencia de trasplante pulmonar en pacientes con infección por VIH en un centro de referencia. Desde el 2015, la infección por VIH ha dejado de ser una contraindicación absoluta para el trasplante pulmonar, por lo que este podría ser una opción terapéutica para aquellos pacientes con una patología pulmonar avanzada e infección por VIH, siempre y cuando ésta esté controlada. Se considera que una infección está controlada cuando el paciente presenta una carga viral indetectable y una adecuada situación inmunológica con más de 200 CD4. Además, el paciente ha de realizar un adecuado cumplimiento terapéutico. Por el momento, hay poca experiencia sobre el tema, por lo que el objetivo de este estudio es describir la experiencia del trasplante pulmonar en pacientes con infección por VIH en un centro de referencia en España. Prospectivamente, se revisan todos los pacientes candidatos a trasplante pulmonar seropositivos para VIH en nuestro centro. El primer trasplante se realizó en diciembre de 2018 y se cierra el seguimiento en noviembre de 2019. Se analizan datos epidemiológicos y demográficos, situación inmunológica y carga viral antes y después del trasplante, y los resultados del trasplante, como las complicaciones relacionadas con la cirugía, las infecciones o las complicaciones inmunológicas. Se valoraron 7 pacientes para trasplante pulmonar. Un caso fue rechazado por riesgo quirúrgico inaceptable. Los otros 6 pacientes fueron aceptados para trasplante pulmonar, 5 de los cuales recibieron el trasplante y 1 permanecía en lista activa al final del estudio. En esta tabla se describen los principales datos pretrasplante. En la mayoría de pacientes, la infección por VIH era conocida y de larga evolución, salvo en el caso 1, cuyo diagnóstico fue de manera incidental durante la evaluación del trasplante. De todos modos, en el momento del trasplante, todos los pacientes presentaban carga viral indetectable y más de 200 CD4. Observando la patología pulmonar que condicionaba la necesidad del trasplante, observamos que era variable entre los pacientes y en todos los casos presentaban una situación avanzada de su enfermedad. Al final del estudio, todos los pacientes se encontraban en su primer año post-trasplante en situación ambulatoria, salvo el paciente 1, que falleció al 6º mes del trasplante debido a una neumonía por Stenotrophomonas maltophilia. La media del tiempo en lista activa fue similar al de la población general. En cuanto a la intervención quirúrgica, solo uno de los pacientes, que se encontraba afecto de hipertensión pulmonar, requirió circulación extracorpórea, y este mismo presentó el posoperatorio más complejo, probablemente en todo este contexto. En cuanto a la duración de la hospitalización, también fue similar al de la población general. Al final del estudio, todos los pacientes se encontraban en situación estable y mejorando su función pulmonar. Para concluir, el trasplante pulmonar podría considerarse una opción terapéutica en pacientes con infección por VIH. En nuestra población no observamos una mayor incidencia de complicaciones infecciosas o inmunológicas. Los resultados de esta población tras un año del trasplante podrían ser comparables a los de la población general. Muchas gracias.
Hola, soy Irene Bello, cirujana torácica del Hospital Vall-d'Hebron. Me gustaría presentarles el estudio ¿Qué papel juega el estado inflamatorio del donante en la evolución del receptor pulmonar? Análisis de un estudio multicéntrico prospectivo. Como saben, el trasplante pulmonar es una opción terapéutica para ciertas enfermedades pulmonares terminales que desde que en 1990 se instauraron en España se ha ido incrementando su número hasta ser de 419 en el 2019. Esto no solamente pasa en nuestro país, a nivel internacional el número de trasplantes pulmonares se ha ido incrementando desde su inicio. Según la Sociedad Internacional de Trasplante de Corazón y de Pulmón, la disfunción primaria del injerto es un tipo de daño agudo pulmonar que se produce desde el momento del trasplante hasta las primeras 72 horas. Lo clasifica en función del grado y del momento de aparición. En función del grado, puede ser grado 0, cuando no hay infiltrados y la PAFI es indiferente, grado 1, cuando en la radiografía hay infiltrados y la PAFI es mayor de 300, grado 2, cuando en la placa hay infiltrados bilaterales y la PAFI es de 300 a 200, y el grado 3 cuando hay infiltrados y la PAFI es menor de 200. En función del momento puede ser del momento 0, cuando va desde la reperfusión hasta las 6 primeras horas post-trasplante, T24, 48, 72, en función de si se produce durante el primer, segundo o tercer día. Lo que sí que se ha visto es que la disfunción primaria del injerto grado 3 a las 72 horas es la que más se asocia al incremento de mortalidad y de morbilidad a largo plazo, disminuyendo el tiempo libre de rechazo crónico y disminuyendo las funcionales post-trasplante. Se ha visto que es la primera causa de mortalidad a los 30 días del trasplante y la segunda al año. La fisiopatología se produce por un insulto de las células pulmonares del injerto. Este insulto, un insulto de isquemia reperfusión, un insulto isquémico, que lo que hace es que se activan los macrófagos y las células endoteliales liberando radicales libres de oxígeno, NADPH y demás factores proinflamatorios y de degradación producidos por la apoptosis celular. Esto lo que hace es que activa a toda una cascada inflamatoria que acaba siendo la responsable del edema pulmonar y de la hipoxemia originada. Ahora bien, ¿qué papel juega el donante en todo esto? Según la Sociedad Internacional de Trasplante de Corazón y de Pulmón, en el último consenso publicado en el 2018 se ve que efectivamente el donante puede jugar cierto papel en la disfunción primaria del injerto, ya sea porque es fumador, porque ha padecido aspiración, trauma torácico, el injerto sea pequeño, por alcoholismo, por la edad, por anomalías en la radiografía. Lo que sí que no se ha observado es que esté relacionado con el perfil inflamatorio del donante. Así que este estudio lo que es un estudio prospectivo multicéntrico de 4 de los 7 centros con trasplante pulmonar activo en España. Se han tomado un total de 80 receptores y donantes pareados en función del tipo de donación, de la indicación y de la edad, desde julio del 2018 a julio del 2019. Lo que se ha hecho es que en el momento de la extracción, antes de iniciarla, se ha tomado una muestra de sangre periférica del donante y antes de la perfusión del injerto se ha tomado una muestra de sangre de la arteria pulmonar. En los receptores, antes del inicio del implante, se ha tomado una muestra, así como en el momento de la reperfusión a las 24, 48, 62 horas. Y con estas muestras lo que se ha mirado son, aparte de parámetros clínicos, interleuquina 6, interleuquina 8, interleuquina 10 y el TNF-alfa. Así que de un total de 156 pares de donante-receptor, se excluyeron 24, 20 por problemas analíticos y 4 por falta de información en la historia clínica, quedando un total de 132. De estos 132 parejas, 106 los donantes eran de muerte encefálica, 40 eran de asistolia controlada, así que finalmente se han tomado 40 parejas de cada uno. Y se han apareado tal y como lo hemos comentado anteriormente. Cuando miramos un univariado a ver qué factores pueden estar relacionados con la disfunción primaria del injerto, vemos que ni la edad, ni el peso, ni la talla, ni el género, tanto en el receptor como el donante, tienen relación con la disfunción primaria del injerto. Tampoco el tipo de donante. Lo que sí que se ve es que roza la significación los corticoides, con una P de 0,059, viendo menos disfunción primaria del injerto en esos donantes que sí han recibido corticoides antes de la extracción. Tampoco vemos que esté relacionado con el tiempo de isquemia, ni del primer ni del segundo injerto, ni con las drogas vasoactivas, ni con las transfusiones, ni con el uso de ECMO, tanto en el donante como en el receptor. Lo que sí que se ha visto es que el uso de circulación extracorpórea en el receptor durante el trasplante está relacionado con un incremento de la disfunción primaria del injerto.
Cuando miramos los parámetros analíticos inflamatorios, vemos que la interleuquina 6, 10 y 8 tienen un pico mayor en esos pacientes que sí que han tenido disfunción primaria del injerto en el momento cero, en el receptor. Esto es normal, dado que la disfunción primaria del injerto no deja de ser una reacción inflamatoria, con lo que ya es esperable encontrar elevación de las interleuquinas. Lo que sí que observamos es que esos receptores que han tenido disfunción primaria del injerto, sus donantes tienen unos niveles superiores de TNF-alfa tanto en el momento cero como en el momento 1. Siendo significativamente más elevados, con lo que podemos concluir que un estado proinflamatorio en el donante durante la extracción impacta en el receptor, incrementando la incidencia de disfunción primaria del injerto. Ahora bien, se necesitan más estudios para ver si el TNF-alfa es el único factor que impacta y ver si realmente es solamente la disfunción primaria del injerto o también incrementa la disfunción primaria del injerto grado 3 a las 72 horas. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Alberto Sandomenge, soy intensivista y coordinador de trasplantes y vengo a presentarles el estudio DAGMECITOS, un estudio multicéntrico que pretende valorar la influencia del tipo de donación en el patrón inflamatorio en el trasplantado pulmonar. Como ya bien es conocido, la situación de muerte encefálica puede producir una serie de cambios en el sistema nervioso central que comportan todos los cambios hemodinámicos, metabólicos y respiratorios del donante, y concretamente la lesión en el tejido cerebral condiciona la liberación de una serie de factores, como por ejemplo el plasminógeno o factores inflamatorios, que tienen su consecuencia directa en el pulmón, produciendo el conocido edema neurogénico. Hipotéticamente, esta situación no debería darse en aquellos donantes que son donantes en asistolia controlada, ya que la situación de muerte encefálica no existe. O al menos eso es lo que pensamos. Así pues, el objetivo de este estudio sería comparar la respuesta inflamatoria en los donantes y receptores de pulmones trasplantados tras la donación en muerte encefálica o en asistolia controlada. Para ello se marcaron estos dos objetivos. Por un lado, observar y comparar la respuesta inflamatoria mediante la medición de estas citoquinas, la IL-10, IL-6, IL-8 y TNF-alfa, que son citoquinas fácilmente analizables en cualquier laboratorio, y además evaluar el impacto clínico mediante la incidencia de la disfunción primaria del injerto según las definiciones ya establecidas en las guías. Se diseñó un estudio prospectivo, observacional y multicéntrico de 5 centros de trasplante pulmonar españoles que recogieron de manera prospectiva desde julio de 2017 a julio de 2020 todos aquellos parejas de donante-receptor pulmonares. Se hizo un cálculo muestral para determinar un aumento significativo de la interleuquina 6 entre los dos tipos de donación, y se calculó que para llegar a una conclusión significativa harían falta 72 receptores pulmonares, es decir, 35 en muerte encefálica y 35 en donación en asistolia. A todos los pacientes que se recogían de manera prospectiva, además de recoger toda la información clínica referente al donante, al implante y a la evolución del receptor, que se guardaban en una base creada en la ONT para este fin, se sacaban una serie de muestras de sangre tanto en el donante como en el receptor, que se analizaban y guardaban en los centros respectivos para luego ser trasladados al Vall d'Hebron, donde se hizo el análisis final. En el receptor se recogía sangre tanto antes de la donación como durante el proceso, y en el receptor se recogía sangre antes del proceso de implante, durante el proceso de implante y a las 24, 48 y 72 horas. Lo que venimos a presentar nosotros es la diferencia en el patrón inflamatorio que se vio entre los donantes en muerte encefálica y en asistolia. En total, durante el periodo de estudio, se recogieron 156 muestras e información clínica de parejas donante-receptor en los 5 centros, de los cuales 24 tuvieron que ser desestimados en el análisis final, bien por falta de muestra o por información clínica no completada.
y de ellos, de esos 132 que quedaron, 106 fueron en muerte encefálica y 40 en donación asistolia, por lo que se pudieron hacer 40 parejas en donación asistolia y donación en muerte encefálica en función de la edad y la indicación del trasplante. Como ven, aquí están las variables, tanto de los donantes en asistolia y muerte encefálica como de sus receptores, donde se puede ver que en cuanto al donante sí que hubo diferencias significativas en cuanto a la administración de corticoides, que fue mucho mayor en el donante en muerte encefálica, y la aplicación de drogas vasoactivas, que también fue superior en los pacientes en muerte encefálica. En cambio, en cuanto al receptor, no encontramos ninguna diferencia entre ambos grupos. Lo que encontramos fue un aumento significativo en la interleuquina 6 en aquellos donantes que, como verán, se marcan en zona sombreada, que fueron en muerte encefálica con respecto a los donantes que fueron en asistolia controlada. Esto no tuvo un paralelismo en el receptor, ya que no hubo cambios significativos. Igualmente también se encontraron diferencias significativas en el donante de muerte encefálica en cuanto a los niveles de interleuquina 10, que fueron superiores. En el receptor a las 72 horas se encontró una diferencia, pero creemos que es debido al azar, ya que los datos eran muy escasos y los números muy bajos. No encontramos diferencias, por ejemplo, en los niveles de TNF-alfa plasmáticos entre el donante en muerte encefálica y el donante en muerte en asistolia controlada. Sí que hubo una pequeña diferencia al final, en las 72 horas en el receptor, siendo superior en el de la muerte encefálica. Y por último, no encontramos ninguna diferencia en la interleuquina 8 en los donantes de muerte encefálica versus asistolia controlada. Con esto podríamos concluir que la donación en asistolia controlada instiga una respuesta inflamatoria que es inferior a la que instiga la donación en muerte encefálica, y esto la convierte en una alternativa segura en el trasplante pulmonar, uno de los motivos por qué es seguro. Además, y aquí nos atrevemos más a hacer una pregunta que a dar una conclusión, es quizá esto ponga en cuestión el hecho de administrar corticoides como parte del mantenimiento del donante pulmonar, que ya es un poco controvertido en la muerte encefálica, pero en la asistolia controlada, si vemos que además no existen diferencias o hay menor reacción inflamatoria, quizá no tenga su lugar. Les doy las gracias tanto a los pacientes que han participado como a todos los investigadores que han hecho posible este estudio, y comentar que este proyecto ha sido financiado por una beca de la Fundación Mutua Madrileña. Muchas gracias. Eosinofilia y rechazo agudo en el trasplante pulmonar. El rechazo celular agudo es una de las complicaciones más frecuentes tras un trasplante pulmonar y está directamente relacionado con el desarrollo posterior del rechazo crónico. Por ello, es fundamental realizar un diagnóstico precoz para garantizar un tratamiento rápido y efectivo. El estándar de referencia para el diagnóstico de rechazo celular agudo es la biopsia transbronquial, pero no es una prueba libre de complicaciones. Además, la sensibilidad diagnóstica para el rechazo celular agudo varía según su indicación. Por todo ello, es necesario disponer de biomarcadores que ayuden al diagnóstico precoz de rechazo celular agudo y aumenten la sensibilidad diagnóstica de la biopsia transbronquial. Algunos estudios han sugerido que en presencia de inhibición de las vías clásicas de rechazo mediadas por linfocitos T helper, los eosinófilos podrían ser las células efectoras del rechazo. En este sentido, se ha observado relación entre el aumento de eosinófilos en sangre periférica y la presencia de rechazo celular agudo en receptores de trasplante de hígado y riñón. Sin embargo, existen pocos estudios que analicen la relación entre el recuento de eosinófilos en sangre periférica y la presencia de rechazo celular agudo en receptores de trasplante de pulmón. El objetivo del presente estudio es evaluar el papel predictor del recuento de eosinófilos en sangre periférica para el diagnóstico de rechazo celular agudo en pacientes trasplantados pulmonares.
Para ello, se llevó a cabo un estudio retrospectivo de 583 biopsias transbronquiales realizadas en 256 pacientes trasplantados pulmonares entre enero del 2014 y octubre del 2018. Las variables recogidas en el estudio fueron edad, sexo, patología de base, fecha del trasplante, indicación de la biopsia transbronquial, número absoluto y relativo de eosinófilos en sangre periférica obtenidos de forma simultánea a la biopsia transbronquial, así como presencia y grado de rechazo celular agudo. Como se puede observar en esta tabla, se analizaron un total de 583 biopsias transbronquiales en 256 pacientes. 164 pacientes eran hombres, con una edad media al trasplante de 54 años. La principal indicación de trasplante fue la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un 41%, seguido de la fibrosis pulmonar idiopática, casi un 22%. Como se puede observar en esta gráfica, existen diferencias estadísticamente significativas en la media tanto absoluta como relativa de eosinófilos en sangre periférica en función de la presencia o ausencia de rechazo celular agudo en las biopsias transbronquiales. En el grupo de pacientes con rechazo celular agudo, el recuento absoluto de eosinófilos en sangre periférica fue de 204, siendo de 103 en el grupo sin rechazo celular agudo. Observamos resultados similares en relación con el recuento relativo de eosinófilos en sangre periférica. Observamos mayor recuento de eosinófilos en sangre periférica en función del grado de rechazo. El recuento de eosinófilos absolutos y relativos en sangre periférica, como se puede ver en esta gráfica, fue mayor en pacientes con rechazo celular agudo, especialmente en un grado de rechazo celular agudo moderado severo. Terminando con los resultados, en esta tabla se puede observar cómo la asociación entre el recuento de eosinófilos absoluto y relativo con la presencia de rechazo celular agudo fue independiente de la enfermedad de base que padecía el paciente. Por tanto, podemos concluir que el recuento de eosinófilos en sangre periférica es un potencial marcador de rechazo en los receptores de trasplante de pulmón, independientemente de la enfermedad de base, y que por ello la monitorización de los eosinófilos puede ser útil para incrementar la rentabilidad diagnóstica de la biopsia transbronquial en el diagnóstico de rechazo celular agudo en estos pacientes. Muchas gracias. Hola, soy María Martín, soy farmacéutica del Hospital Universitario Politécnico La Fe de Valencia y voy a presentar el trabajo que realizamos junto a los compañeros de la Unidad de Trasplante Pulmonar del hospital, titulado Ribavirina oral para el tratamiento del virus respiratorio sincicial en pacientes trasplantados pulmonares. En primer lugar, presentar el objetivo del estudio, que fue evaluar la eficacia de la ribavirina administrada vía oral como uso de fuera de ficha técnica para el tratamiento de la infección por virus respiratorio sincicial en pacientes trasplantados pulmonares. Para ello, elaboramos un estudio observacional retrospectivo de casos controles durante 2 años en el que se incluyeron pacientes con trasplante pulmonar en los que se había detectado mediante PCR el virus respiratorio sincicial en muestra respiratoria, bien un BAL, un VAS o un exudado. Se diferenciaron 2 grupos, los casos en los que se incluyeron aquellos pacientes que recibieron la ribavirina administrada vía oral y los controles en los que se incluyeron pacientes que bien no habían recibido tratamiento para el virus respiratorio sincicial o bien han sido tratados con corticoides más menos inmunoglobulinas inespecíficas. En cuanto a las variables estudiadas, como variables demográficas se recogieron la edad en el momento de la infección por el virus respiratorio sincicial y el sexo. Como variables clínicas se estudió la patología de base, el tipo de trasplante, si era un trasplante unipulmonar o bipulmonar, el volumen respiratorio forzado en el primer segundo basal, a los 3 y a los 6 meses posinfección, si el paciente estaba coinfectado por Pseudomonas aeruginosa o por Aspergillus, el tratamiento inmunosupresor y el nivel de inmunosupresión medido a través de niveles farmacocinéticos en sangre, el tratamiento concomitante con corticoides o con inmunoglobulinas específicas. Se determinó posteriormente al tratamiento si el paciente había negativizado o se seguía detectando el virus respiratorio sincicial en una muestra respiratoria.
Y también se evaluó la aparición del síndrome de bronquiolitis obliterante a los 3 y a los 6 meses post tratamiento. Por último, como variable de respuesta, también se evaluó la mortalidad. En cuanto al tratamiento, en los pacientes que habían recibido ribavirina oral también se recogió la posología y la duración del tratamiento. Ambos grupos se compararon mediante pruebas paramétricas o no paramétricas en función de la normalidad de la muestra y se realizó un análisis univariante con todas las variables y se incluyeron en un modelo multivariante aquellas que resultaron con una P por debajo de 0,2. El análisis estadístico se llevó a cabo con el aplicativo informático de Stata. Pues bien, en cuanto a los resultados de nuestro estudio, se incluyeron un total de 36 pacientes con PCR positiva para el virus respiratorio sincicial, de los cuales 19 fueron tratados con ribavirina oral y 17 pacientes se incluyeron como grupo control. Del grupo tratado con ribavirina administrada vía oral, la posología fue muy variada en función de las características de los pacientes. La gran mayoría recibieron una dosis diaria de 400 miligramos durante una mediana de 10 días. Todos los pacientes fueron tratados de manera concomitante con corticoides y 12 pacientes además recibieron inmunoglobulina inespecífica a dosis de 0,4 gramos kilo día durante 5 días. En el grupo control, 3 pacientes no recibieron tratamiento específico frente al virus respiratorio sincicial, 13 pacientes fueron tratados con corticoides y 5 pacientes además recibieron inmunoglobulinas inespecíficas. Pues bien, en cuanto a las variables, se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos para la edad, siendo más jóvenes aquellos pacientes en los que habían sido tratados con ribavirina oral, también para el sexo, el tipo de trasplante, que mayoritariamente se trataron a pacientes con trasplante unipulmonar y con patologías infecciosas, ¿no? Con la indicación del trasplante estaba motivado pues bien por una fibrosis quística o por bronquiectasias, y así como también se encontraron diferencias entre ambos grupos para las coinfecciones con pseudomonas o aspergillus. Los pacientes tratados de base estaban más coinfectados. Estas variables se incluyeron en el análisis multivariante y en cuanto a los resultados obtuvimos que en cuanto a la resolución de la infección no se encontraron diferencias significativas en la detección del virus respiratorio post-tratamiento. En el 26,3% de los casos se seguía detectando virus respiratorio frente al 11,8% de los pacientes del grupo control. En cuanto a la recuperación de la función pulmonar, a los 3 meses no se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos. En el grupo tratado se había estabilizado, había una mejoría de la función pulmonar en el 80% de los casos frente a un 81,3% de los controles. Sin embargo, sí que se encontraron diferencias significativas para la recuperación del FEV1 a los 6 meses, estabilizándose la respuesta pulmonar en los casos en el 85,7% frente al 70% de los controles. Respecto a la incidencia de rechazo, no se encontraron diferencias significativas para la aparición de voz ni a los 3 ni a los 6 meses y por último tampoco se encontraron diferencias significativas en cuanto a la mortalidad. Un 26% de los casos frente a un 29,4% de los controles fallecieron bien por voz o por otras causas al final del estudio. Por tanto, como conclusiones, cabe destacar que existe una amplia variabilidad en cuanto a la pauta y a los criterios de tratamiento con la ribavirina administrada vía oral. Además que nuestros grupos no eran homogéneos, parece que había una tendencia a tratar a los pacientes más jóvenes y más vulnerables, por ejemplo, aquellos pacientes que estaban coinfectados por otros patógenos. En cuanto a la respuesta, no encontramos diferencias significativas en cuanto a la negativización del virus entre ambos grupos, ni como para la aparición del VOS a los 3 ni a los 6 meses. Tampoco encontramos diferencias significativas en cuanto a la mortalidad entre ambos grupos, ni en una mejoría de la FEV1 a los 3 meses. Sin embargo, sí que se observó una mejoría de la FEV1 durante a los 6 meses posteriores a la infección por virus respiratorio sincicial. Por tanto, según nuestra experiencia, pues no podemos afirmar claramente, rotundamente, que el uso de la ribavirina oral sea una alternativa eficaz, pero sí consideramos que puede ser una estrategia terapéutica a tener en cuenta.
por último, destacar que a raíz del estudio, en nuestro centro pues elaboramos un protocolo con el objetivo de estandarizar las pautas y los criterios de uso de la ribavirina oral en nuestros pacientes con trasplante pulmonar. Muchas gracias a todos los ponentes por sus magníficas exposiciones. A Marta, Irene, Alberto, Silvia y María, habéis estado tremendamente concisos y muy claros en vuestra exposición, y ahora nos toca efectuar preguntas, y yo de verdad animo a todos los que estáis escuchando la sesión a que las hagáis, nos las transmitáis a través del correo y podamos transmitirlas a los ponentes, ¿no? Y por seguir un poco el orden cronológico en el que se han ido haciendo las preguntas, y hasta que aparezca alguna más en relación con la presentada por Marta sobre trasplante en VIH. No sé si me escuchas, ¿sí? Sí, te escucho. Marta, me gustaría saber, por curiosidad, ahora que lleváis un año más de seguimiento, si se confirman estos resultados tan buenos, si habéis hecho algún trasplante más en VIH. Ya sé que está fuera de la comunicación, pero te puedes imaginar que el interés de tu comunicación es tremendo para todos los equipos y estamos deseando conocer vuestra experiencia. Bueno, pues respecto a lo que es la población del estudio, están todos estables. La verdad es que no hemos visto ninguna complicación diferente o inesperada respecto a lo que podríamos ver en pacientes sin infección por VIH. Tanto la parte del trasplante como la parte del VIH se mantiene estable, y sí que hay un par más de casos trasplantados. O sea que bueno, parece que estamos un poco avanzando en esa situación, y bueno, sí que es verdad que aún es pronto y no podemos dar unos datos así muy, bueno, no sé, no sé cómo decirte, que no tenemos mucha experiencia. Sí que parece que bueno, que es una buena opción y que no hay más complicaciones o peores resultados respecto a los pacientes no infectados por VIH. Marta, enhorabuena también, me sumo a las felicitaciones del doctor Cifián, y simplemente preguntarte aspectos técnicos. ¿No tuvisteis problemas sobre todo con las interacciones con los inmunosupresores? Porque decíais que teníais con los inhibidores de la bomba de protones, que teníais con insuficiencia renal y tal, pero con los inmunos no aparece, no comentaste mucho. Nosotros hemos tenido francamente problemas ahí. Esa era una pregunta, y la siguiente, si en estos pacientes, es que no sé si lo comentasteis, ¿hacíais esquema de inducción o no hacíais esquema de inducción? ¿Hacíais el mismo protocolo que para los demás? Mira, respecto a lo primero, sí que hay un par de pacientes que hicimos cambios, como dices, por el IVP, porque sí que hay algunos fármacos que interaccionan más. Y luego sí que había un caso en concreto que por nefrotoxicidad, que probablemente sea también en relación a que algunos antirretrovirales potencian los niveles del tacro, por lo que no, probablemente fuera por ahí. Sí que es cierto, ¿no?, que ya desde un poquito desde entrada, ¿no?, junto a los compañeros infecciosos, pues se va ajustando el tratamiento. Y bueno, es que los que más utilizamos son los inhibidores de la integrasa, porque son los que han visto que no hay interacciones, ¿no? Y luego respecto... Ay, espera, que me queda en blanco con la segunda pregunta, perdona. La inducción, si hacéis inducción en ello. No, se hace el mismo protocolo de tratamiento que se haría en otro tipo de paciente. Sí que, mira, me acaba de venir el flash, sí que hubo en un paciente que nos costó alcanzar precisamente los niveles óptimos de tacrolimus, pero en ese caso lo que hicimos fue, bueno, que si vía sublingual o bueno, si utilizó un poquito un azol puntualmente para conseguir niveles. Pero así otros grandes problemas no hemos visto. Vale, ¿y la monitorización de la PCR la hacéis cada 3 meses del VIH? ¿Al mes, a los 3 meses con...? Bueno, durante el ingreso, ¿no?, en el postrasplante inmediato sí que se va haciendo más continuado, y luego sí, la verdad es que se va haciendo, o sea, más o menos a los primeros meses sí que se hace más seguido, pero luego ya sí que se hace pues a lo mejor cada 3, 4 meses, y hacemos seguimiento junto con los compañeros de infecciosas, bien en nuestro centro, bien si están en otro hospital, a veces se hace el seguimiento en su otro hospital. Y luego los Perfecto, CD4 muchas gracias. también. Perdona, gracias. Gracias.
creo que podemos seguir, Amparo, si te parece, conjuntamente con Irene y Alberto, puesto que el Sí. trabajo tiene una base común, ¿no? Y hace relación con los receptores y los donantes y, bueno, y también el tema de asistolia. Si te parece, les José, podemos... teníamos una pregunta del doctor Gabriel Sales de la FE. ¿La has recibido tú? Sí, sí. ¿La lanzas tú? Vale, dice, enhorabuena por el estudio en los donantes en asistolia DCD. ¿Cómo ha repercutido el tiempo de hipoperfusión funcional tras la limitación respecto de los marcadores proinflamatorios? ¿Se ha relacionado con tiempo de duración del periodo agónico? Y os da las gracias después de esta pedazo de pregunta. Bueno, por alusiones, como yo he hablado del tema muerte encefálica asistolia, lo que sí que hemos visto es que los donantes en asistolia controlada, cuando como mediamos las citoquinas en el D0 y en el D1, que quiere decir antes del explante y después, o sea, justo en el momento del explante, la asistolia controlada sí que tiene impacto en la respuesta inflamatoria en los pacientes de edad, que sube con respecto a los de muerte encefálica, pero la subida, aunque es mayor, no llega nunca a los niveles de la muerte encefálica. Es decir, la isquemia reperfusión, bueno, los tiempos de isquemia sí que impactan en la respuesta inflamatoria, pero mucho menos que el proceso de muerte encefálica. No sé si he contestado la respuesta. Los tiempos solían ser bastante parecidos, entre 20 minutos de tiempo isquemia funcional, y como era una muestra de 40 pacientes en asistolia, no era muy significativo. O sea, no hemos podido ver diferencias muy significativas. Vale, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Una pregunta para Irene, porque me ha gustado, enhorabuena por el estudio además multicéntrico que habéis hecho y lo habéis presentado genial. Dado que se ha visto esta actividad proinflamatoria y que tiene una repercusión importante en los que tenían un componente inflamatorio, ¿estaría indicado en estos casos manejar con corticoides en el donante? Por ejemplo, si no tenemos los kits para hacer todas las citoquinas y para determinarlas porque no las tenemos habitualmente, ¿estaría indicado si tiene una PCR alta y no tiene una PROCA alta, que no sea de origen infeccioso y tal, el poner corticoides en el manejo del donante? Por ejemplo, el hepático a veces sí que en el donante pone hasta 1 gramo de solmoderín. ¿Estaría indicado en los nuestros ponerlo? Con esto, la verdad es que en los protocolos de manejo del donante pulmonar sí que está establecido en la muerte encefálica el poner corticoides durante el mantenimiento, precisamente para disminuir la reacción inflamatoria. Así que podría ser una vía. Luego otra vía, que voy a hacer un spoiler de algo que espero poder mostrarlo el año que viene. Otra vía que estamos estudiando es el uso del sevoflurane como antiinflamatorio, dado que tenemos un estudio que estamos haciendo en marzo y que se ha visto que el acondicionamiento con sevoflurane disminuye la reacción inflamatoria en los donantes. Es un protector del daño mitocondrial, que también estamos acabando de tener resultados y realmente protege el daño mitocondrial de los donantes, y es otra de las vías, y es un modelo de condicionamiento que nosotros utilizamos en los donantes, que la PAFI es menor de 300 por edema pulmonar. Vale, no, es que, hombre, en esta línea va, lo que pasa es que en la práctica tenemos que tener evidencias o ser más agresivos, porque claro, al final nos pilla el toro, porque el grupo de Toronto, ¿os acordáis que sí que cogían los pulmones que no servían, que estaban rechazados por criterios clínicos, analizaban todas las citoquinas, tanto en sangre como en lavado y tal, y sí que encontraban exactamente este perfil inflamatorio en todos aquellos pulmones que se habían rechazado por criterios clínicos, por PAFIs bajas, etcétera, ¿no? Entonces, pues de una forma, tampoco creo que pasara nada sin tener evidencia científica, a lo mejor que en algunos casos sí que pegáramos, como hacen en otros órganos, un toque de antiinflamatorios, desde luego.
Sí, yo es algo que personalmente nosotros sí que hemos hecho en 4 donantes, en los que a la hora de hacer la extracción fuimos con pulmones válidos. A la hora de hacer la extracción bajó me acuerdo un par de casos, bajó la PAFI a 210. Le pusimos, el anestesista le puso sevoflurane a dosis de 2-3 camps, sin repercusión hemodinámica, y ambos donantes fueron donantes cardíacos y no hubo ningún tipo de problema con esto. Y al cabo de los 10 minutos, la PAFI del donante subió a 480. O sea que realmente sí que el antiinflamatorios irían muy bien en estos donantes. ¿Y este inflamatorio qué problemas puede presentar? Porque los que no tenemos experiencia en esto, ¿qué problemas nos puede plantear? Aunque sea avanzar spoiler para que vayamos a enseñar el up-to-date a mirar exactamente cómo lo hace o qué se hace. Nosotros lo que hemos analizado en 15 pacientes, únicamente con CAMS en sevoflurane entre 0,15 y 1, 15 pacientes con sevoflurane, 15 donantes sin sevoflurane, hemos visto que la interleuquina 6 es inferior. Roza la significación, pero no llega, supongo porque la N es demasiado pequeña, roza la significación en los pacientes que llevan sevoflurane a CAMS bajitas, y luego ya en la práctica clínica, en los pacientes que nosotros lo hemos utilizado por eso, porque realmente llegamos y vimos que el pulmón no era aceptable, pusimos el sevoflurane y mejoró. En el receptor no hubo ningún tipo de complicación, no hicieron más disfunción primaria del injerto, si bien son solamente 4 casos, tampoco podemos extrapolar, pero es completamente seguro, y el resto de órganos se pudieron aprovechar, así que yo creo que es una vía importante que podemos seguir estudiando. Perfecto, pues muchísimas gracias. Yo creo, José, que debemos estar. Tenemos aún 2. Aparte de dar 4 minutos. a Irene y Alberto, yo creo que nos toca pasar a la siguiente comunicación que presenta Silvia y habla de eosinofilia y rechazo agudo. Mi primera pregunta para Silvia, si no van saliendo más preguntas, yo creo que no nos están saliendo demasiadas por el correo, habla de un número de biopsias de 583. Silvia, no sé si me oyes. Sí, hola. Perfecto, Silvia. Hablas de 583 biopsias transbronquiales, por lo tanto son 256 pacientes. Entiendo que hacéis biopsias por protocolo, o solamente si las hacéis por protocolo, y supongo que también las hacéis cuando hay alteraciones importantes. Exacto. Vale, mi pregunta es, primero estoy alucinado con los resultados que tenéis, que me parecen magníficos y que desde luego marcarían, pues yo creo que un antes y un después en la tendencia a la hora de valorar si hacemos o no biopsias a estos pacientes. Pero mira una cosa, ¿habéis podido diferenciar los resultados de aquellas que son seriadas, ¿no? Que no parece que en primera instancia hubiera alteraciones importantes, con aquellas en las que sí las había? ¿Encontráis resultados diferentes? Sí, nosotros en el estudio dividimos las indicaciones de las biopsias transbronquiales en 4. Las del protocolo en el primer mes post-trasplante, en las de caída de la función pulmonar. Otra indicación era para comprobación de resolución del rechazo, que esas no las metimos dentro del protocolo porque al final pues la carga de corticoides que tienen son diferentes, y la cuarta indicación era pues por alteraciones radiológicas o sintomatología. Y donde vimos que había más relación era en las de por protocolo en el primer mes post-trasplante y en las de caída de la función pulmonar. Estas son las que vimos que la relación con la presencia de rechazo y eosinófilos en sangre periférica era mayor. ¿Y cómo lo explicas eso? Pues en parte tiene mucha influencia, yo creo, que la presencia del corticoide. Por ejemplo, en las de por comprobación de resolución de rechazo son pacientes que han recibido muchísimo corticoide para tratar ese rechazo que ya habíamos diagnosticado. Entonces, ¿se podrían ver afectadas también por eso, que recibieron corticoides en el Sí, trasplante? lo que pasa que ahí es verdad que también la N era mayor en las de por protocolo, y eso sí que nos hizo ver que sí que había relación, pero sí, ahí también estaban recibiendo corticoide. Lo que pasa que es verdad que cuando se comprueba la resolución del rechazo han recibido mucho corticoide y se hace la biopsia antes. Vale, y buscando ¿dónde creéis que puede estar el punto de corte? Si Claro. es una técnica que en el futuro nos puede permitir prever si hay o no rechazo agudo, ¿dónde pondríamos el punto de corte?
Pues esa es una de las limitaciones del estudio, que no tenemos un punto de corte real. También es verdad que varía mucho entre los pacientes, la variabilidad en el mismo paciente, o sea, hay pacientes que tienen eosinófilos más altos y pacientes que de base tienen eosinófilos más cortos, pero eso es una de las cosas que queremos ver, el punto de corte. Nosotros nos sale una media de unos 200 para el rechazo, 100 sin rechazo. Pero hay que ver porque eso sería muy interesante de cara a saber qué punto de corte es el que nos orienta hacia pensar más en rechazo o no. Sí, Amparo. Silvia, una Sí. pregunta. ¿Puedo? José, Sí. ¿puedo? Ah. Vale. Sí, sí. El grupo belga demostró que los eosinófilos estaban aumentados y que además eran un marcador de mal pronóstico en los rechazos restrictivos, ¿vale? En las disfunciones crónicas restrictivas. Dado que estáis evolucionando y mirando esto, ¿habéis visto un poco esa asociación o en las biopsias transbronquiales después de seguimiento si tenéis más eosinófilo o si tenéis el RAS más metido en esos casos? Pues este rechazo, No solo o como sea, marcador, sino sí, o sea, este estudio sobre todo está orientado en el rechazo agudo y no metimos rechazo crónico, pero también hay relación. El eosinófilo sí que se ha visto que está relacionado con la remodelación de la matriz extracelular y también, pues eso, sí que haciendo la investigación sí que leí bastante sobre la relación con la presencia también posteriormente de rechazo crónico, sí. va a haber que hacer inteligencia artificial para diagnosticar con métodos no invasivos. Va a haber que hacer algo así. Muchas gracias. Gracias. Y por último, pues pasamos a la comunicación presentada por María sobre ribavirina oral para el tratamiento del virus respiratorio sincitial. Y hay una pregunta, o dos preguntas, mejor dicho, de Alicia de Pablo para ti, María. No sé si me escuchas, ¿sí? Un segundo. Pregunta para Marta Martín sobre estudio de ribavirina. Tras este análisis, dices que habéis definido un protocolo. La pregunta es si en los casos que optáis por tratar con ribavirina seguís usando simultáneamente IgG y esteroides altas dosis o optáis solo por ribavirina. Y la segunda pregunta era si solo planteáis ribavirina en caso de deterioro funcional simultáneo por virus respiratorio sincitial o en todas las infecciones. Son dos preguntas. ¿Se me oye? Sí. Sí, Mary. En principio, en el protocolo solo se contempla el virus respiratorio sincitial, aunque a criterio médico también se puede tratar otros paramixovirus. Aunque en el protocolo que hemos establecido y que es el que nos aprobó la agencia, solo estaba contemplado el virus respiratorio sincitial. Y en nuestro protocolo, pues la ribavirina estaría ajustada a la función renal y en función de la hemoglobina, porque sí que habíamos visto que la incidencia de anemia era mayor y sí que se mantiene las inmunoglobulinas y los corticoides. Un tratamiento simultáneo. De acuerdo. Mary, finalmente, porque ahí no has reflejado en la comunicación los porcentajes de anemia que pudo haber por las dosis, porque se utilizaron a veces dosis altas, hasta de 1200, o sea, dosis altas. Esto, que al final, ¿con qué dosis se entra en el protocolo? ¿Cómo se monitorizan los efectos adversos, sobre todo en el caso de insuficiencia renal o dosis altas? La insuficiencia renal Y acabamos. La insuficiencia renal es para ajustar la dosis previo a la administración, ya que lo que hemos observado ha sido que, o sea, como que hay que ajustar a la función renal, y luego la anemia sí que observamos como aparecía anemia de novo en los pacientes que habían sido tratados con ribavirina y también se había empeorado en aquellos pacientes en los que ya partían de una anemia previa. 5 de nuestros pacientes requirieron tratamiento con eritropoyetina, pero ninguno llegó a comprometer el tratamiento, ninguno se llegó a suspender la ribavirina por este motivo. Entonces,
en principio no se ajustaría, sino que se controlaría la anemia y estaría indicada la administración de eritropoyetina en el caso de que fuera necesario. Perfecto, muchas gracias, Mary. Pasamos al siguiente bloque. Estamos on time. Pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestras excelentes presentaciones y vamos al segundo bloque. Hasta luego a todos y vamos al segundo bloque. Hola, soy el doctor López Meseguer de la Unidad de Trasplante del Hospital Vall d'Hebron y presentaré la comunicación titulada Irradiación linfática total como tratamiento de la disfunción crónica del injerto en el trasplante pulmonar. Ninguno de los autores tenemos un conflicto de intereses que declara. La disfunción crónica del injerto es la complicación que determina el pronóstico a largo plazo en el trasplante pulmonar. Actualmente no existe un tratamiento que haya demostrado eficacia en estudios randomizados y son distintas las estrategias que usamos para su manejo con el objetivo de frenar el declive progresivo de la función pulmonar. Entre ellas se encuentra la irradiación linfática total, la TLI, que se ha usado como tratamiento inmunosupresor de rescate en distintos tipos de trasplante de órgano sólido. En trasplante pulmonar, en concreto, la experiencia es muy reducida y limitada a la disfunción del injerto tipo bronquiolitis obliterante. El objetivo de este estudio ha sido el describir la eficacia y seguridad de la TLI en la cohorte de pacientes trasplantados pulmonares con disfunción crónica del injerto de nuestro centro. Para ello, realizamos un estudio retrospectivo de los receptores de trasplante pulmonar diagnosticados de DCI entre 2003 y 2015 y que habían sido tratados con TLI en nuestro centro. Todos los pacientes habían sido estudiados y tratados con el protocolo de nuestro centro para el tratamiento de la disfunción crónica del injerto. Y analizamos las características clínicas de la población, el efecto de la TLI sobre la tasa de caída de la función pulmonar, la toxicidad radioterápica y la aparición de complicaciones relacionadas. Así, entre junio de 2011 y julio de 2018, 40 pacientes adultos fueron tratados con TLI por disfunción crónica del injerto refractaria al tratamiento convencional en nuestro centro. En esta tabla pueden ver las características basales de la población global de pacientes, así como también separada por el tipo de disfunción crónica del injerto. Se trata de una población repartida al 50% por sexos, con una edad media de 51 años, en las que la enfermedad de base que indicó el trasplante en un 30% fue EPOC, en un 30% fibrosis pulmonar y en un 20% fibrosis quística. El 72% de los pacientes eran trasplantados bilaterales y el seguimiento medio desde el trasplante era de 5,8 años. La mayoría de pacientes tenía un estadio 2 o superior de disfunción crónica del injerto y la TLI se demoró 5 meses desde el diagnóstico de la disfunción del injerto. La mediana de seguimiento desde el diagnóstico de la DCI hasta el inicio de la TLI fue de 147 días, aproximadamente unos 5 meses, y la mediana de seguimiento tras la TLI fue de 543 días, como un año. Analizamos la evolución funcional del FEV1 y de la FVC desde los 12 meses previos a la TLI hasta los 12 meses posteriores a la misma. Estas, para la población global de 40 pacientes, muestran un empeoramiento progresivo en paralelo pre-TLI que se frena claramente tras el tratamiento con irradiación linfática en los puntos de control posteriores. Al analizar los resultados según el fenotipo de disfunción del injerto, vemos cómo son equiparables, tanto en el grupo de 30 pacientes con bronquiolitis obliterante, en el que se observa una estabilización del declive e incluso una leve tendencia a la mejoría al año posterior a la TLI, como en el fenotipo de disfunción crónica de tipo restrictivo, en el que contamos con 9 pacientes. La supervivencia global al final del seguimiento fue de 18 meses. No encontramos diferencias en la supervivencia comparada por fenotipos de DCI al final del seguimiento. Los principales efectos secundarios fueron digestivos y hematológicos. En cuanto a los digestivos, pues predominaron las náuseas leves y siempre en los 2 meses posteriores al tratamiento.
En cuanto a los hematológicos, el 100% de los pacientes presentó algún tipo de toxicidad hematológica en distintos grados. Destaca la linfopenia grado 4 en un 30% de los pacientes. El proceso de TLI se tuvo que detener en 4 casos, en 2 por progresión de la enfermedad, de hecho uno de estos pacientes murió en los días siguientes, en 1 por una aspergilosis pulmonar que debutó cuando solo había recibido 2 sesiones con una dosis todavía muy baja de radiación y que hace que sea difícil atribuirlo a la irradiación, y en otro por una colitis por Clostridium difficile en la 6ª sesión. Así pues, podemos concluir que la irradiación linfática total es un tratamiento bien tolerado y que frena el declive funcional en pacientes receptores de un trasplante pulmonar con disfunción crónica del injerto, independientemente del fenotipo de la misma. Muchas gracias. Buenos días, soy Cristina Villalba y os voy a presentar nuestra comunicación que trata sobre factores de riesgo asociados al desarrollo de insuficiencia renal crónica en pacientes sometidos a trasplante pulmonar. Es un hecho que la supervivencia a largo plazo en receptores de trasplantes de órganos sólidos no renales continúa mejorando y con ello también aumentan las complicaciones relacionadas con el trasplante. Entre las más graves e importantes se encuentra la enfermedad renal crónica, que aunque anteriormente se pensaba que solo afectaba a una minoría de esta población, en la actualidad es una de las complicaciones médicas más frecuentes y reconocidas, cuyas causas son multifactoriales y varían ligeramente según el órgano trasplantado. La verdadera incidencia del desarrollo de esta enfermedad es difícil de determinar debido tanto a las distintas definiciones que existen sobre ella en la literatura como a las diferencias en los diferentes tipos de trasplantes estudiados y periodos variables de seguimiento, existiendo diferentes fórmulas para su estadiaje. Las consecuencias que derivan de la insuficiencia renal crónica son muy importantes, ya que son una causa conocida de morbilidad y mortalidad, además de provocar mayores complicaciones en el tratamiento médico y suponer un aumento de coste económico para el conjunto del sistema sanitario. Por ello, el objetivo o el propósito de nuestro estudio fue determinar la prevalencia de insuficiencia renal crónica en pacientes trasplantados de pulmón, así como identificar qué factores de riesgo se relacionan con su desarrollo. Realizamos para ello un estudio descriptivo y retrospectivo en aquellos pacientes sometidos a trasplante pulmonar en el Hospital Reina Sofía de Córdoba en el tiempo comprendido entre el año 1992 hasta 2019. Se incluyeron un total de 250 pacientes, excluyéndose a aquellos fallecidos durante este periodo. Se evaluó la incidencia y la gravedad de la enfermedad renal crónica siguiendo las pautas actualizadas de la National Kidney Foundation. La tasa de filtración glomerular se utilizó como índice de función renal y definimos la enfermedad renal como una TFG menor a 60. Los pacientes fueron asignados a uno de los 5 estadios en función de su TFG. Según la literatura, hay múltiples causas que pueden contribuir al daño renal en diferentes periodos del trasplante, como podemos observar en la siguiente tabla. Entre ellas, van a destacar fundamentalmente la edad, la función renal previa al trasplante, el impacto nefrotóxico o exposición a los inhibidores de la calcineurina, la lesión renal aguda, la presencia de hipertensión y diabetes, ya sea pre o post trasplante, el tiempo post trasplante, el tipo de trasplante, uni o bipulmonar, el diagnóstico pulmonar, infección por citomegalovirus o episodio de rechazo agudo, entre otras. De todas ellas variables que analizamos en nuestro estudio, fueron la presencia o no de hipertensión arterial, la diabetes, la edad del receptor y el tiempo post-trasplante. Destacar que todos nuestros pacientes presentaban dentro del régimen inmunosupresor un inhibidor de la calcineurina, por lo que esta variable no fue analizada. Los estadísticos utilizados para nuestro análisis univariante fueron la TD-Student para identificar variables asociadas a la función renal y estas variables luego se ingresaron en un análisis multivariante de acuerdo con un modelo de regresión. Entre los resultados que obtuvimos, analizamos la prevalencia de la insuficiencia renal crónica en nuestra muestra, obteniendo que un 32% presentaban afectación renal, estando la mayoría de ellos en los estadios 3-4, fundamentalmente en el estadio 3 como puede observarse en la gráfica. Solo una minoría de pacientes que comprende el 1,6% presentaban insuficiencia renal grave, estando la mayoría de ellos en seguimiento por nefrología. Mediante análisis univariante utilizando TD-Student,
se intentó correlacionar aquellas variables que se relacionaban con el desarrollo de insuficiencia renal. Como vemos en la tabla, la edad media de los receptores con IRC fue de 50 más menos 15, mientras que los que no la habían desarrollado era de 44 más menos 17, con una P de 0,013, obteniendo un resultado estadísticamente significativo y, por tanto, la edad del receptor sí que influye en su desarrollo. Sin embargo, la edad media de los donantes con IRC fue de 44 más menos 15 y los que no la presentaban de 43 más menos 16 con una P de 0,73, siendo por tanto no significativo. En la variable tiempo post-trasplante, la media de los pacientes que no desarrollaron IRC era de 85,6 más menos 68 meses y los que sí la desarrollaron de 94 más menos 79, con una P de 0,4, siendo algo contradictorio que en nuestro análisis univariante nos ha salido que el tiempo post-trasplante no influye en el desarrollo de insuficiencia renal. La prevalencia de hipertensión post-trasplante en pacientes sin insuficiencia renal crónica fue de un 31,7% frente a un 60% en los pacientes que sí la presentaban, con una P menor a 0,001, por tanto significativa, al contrario que la presencia de diabetes post-trasplante que no influyó en la aparición o no de insuficiencia renal crónica. A continuación, realizamos un análisis multivariante mediante regresión logística, donde obtuvimos que los factores más influyentes para el desarrollo de insuficiencia renal crónica en pacientes trasplantados pulmonares fueron la edad y el tiempo post-trasplante, además del desarrollo de la hipertensión arterial post-trasplante. Podemos concluir que nuestro estudio confirma que la insuficiencia renal crónica es una complicación frecuente en los pacientes sometidos a trasplante pulmonar, existiendo una alta prevalencia en nuestra muestra, y es muy importante la identificación de los factores de riesgo para su desarrollo, siendo la presencia de hipertensión arterial post-trasplante la comorbilidad más asociada. Buenos días a todos los asistentes y muchas gracias por conectarse a esta sesión. Soy Laura Donadeu y les presentaré el estudio titulado La inmunidad celular específica por CMV predice niveles elevados de replicación viral en receptores de trasplante de pulmón después de finalizar la profilaxis. El citomegalovirus es una de las infecciones oportunistas más prevalentes después del trasplante de pulmón, poniendo en riesgo la viabilidad del injerto y la supervivencia del paciente. Debido a la severidad de las infecciones por citomegalovirus y particularmente en pacientes trasplantados de pulmón, la estrategia preventiva recomendada es la profilaxis. Actualmente se estratifica a los pacientes en función del riesgo que tienen o no de contraer la infección, basándose en la serología IgG del donante y del receptor. Aún así, hay una parte importante de pacientes con serología positiva que acaban desarrollándola. Es por eso que es necesario mejorar y refinar este procedimiento. La inmunidad celular específica por CMV se ha visto, sobre todo en trasplantados de riñón, que tiene un rol importante en el control y la restricción de la replicación viral. La hipótesis del estudio era la siguiente. Los pacientes seropositivos con una respuesta específica por CMV baja, al terminar la terapia preventiva, tienen mayor riesgo de tener una infección por citomegalovirus. Los objetivos principales eran, por un lado, investigar la utilidad de la inmunidad celular específica por CMV contra los dos antígenos más inmunogénicos del virus, IE1 y PP65, y establecerla como una herramienta para identificar a aquellos pacientes que tienen mayor riesgo de infección post-profilaxis. Por otro lado, mostrar la fiabilidad de esta herramienta particularmente en esos pacientes que presentan una replicación viral muy alta en su primera determinación. El estudio se realizó de forma retrospectiva con 60 receptores seropositivos trasplantados entre julio de 2016 y septiembre de 2018. Todos los pacientes recibieron 6 meses de profilaxis antiviral con valganciclovir y después un screening sistemático de la viremia cada 2 semanas durante los 9 primeros meses y posteriormente cada mes. La inmunidad celular específica se determinó mediante la técnica de interferón ELISpot específico para CMV en el momento de retirar la profilaxis. En la siguiente tabla se muestran las principales características demográficas y clínicas
de todos los pacientes del estudio. Como pueden ver, 31 pacientes presentaron infección por CMV después de la profilaxis, pero únicamente un paciente desarrolló enfermedad órgano-invasiva. Cuando evaluamos la primera replicación viral, pudimos diferenciar 3 grupos de forma muy clara: pacientes sin viremia detectable, pacientes con viremia baja y pacientes con viremia alta. Esto se puede observar en la imagen de la derecha. Al analizar la inmunidad celular específica, observamos un amplio rango de valores para los dos antígenos, IE1 y PP65, además de una buena correlación entre ambos. En el siguiente gráfico podemos observar cómo los pacientes que desarrollan viremia después de la retirada de la profilaxis presentan niveles inferiores de respuesta celular específica contra IE1. En el caso de PP75 observamos la misma tendencia, aunque en este caso no llega a ser significativo. De la misma manera, en este segundo gráfico, y al clasificar a los pacientes en los 3 grupos que acabo de comentar, según la carga viral de la primera determinación, podemos ver que aquellos con una carga viral más elevada también presentan frecuencias inferiores de respuesta celular específica contra IE1 y PP65. Por otro lado, realizamos una curva ROC para establecer un cutoff que nos permitiera estratificar a los pacientes entre los que consideramos de alto riesgo de infección y los de bajo riesgo. El valor predictivo de los antígenos, y más en concreto de IE1, era mejor al focalizarnos en la carga viral de la primera determinación. El cutoff que mostró mejor valor predictivo para diferenciar entre los pacientes de alto y bajo riesgo fue el de 55 ELISpots específicos para IE1. Cabe destacar que al analizar a los antígenos a la vez no se mejoraba el nivel de predicción. A partir del cutoff determinado anteriormente, 32 pacientes quedaron clasificados como de alto riesgo y 28 como de bajo riesgo. Al analizar los episodios de infección para ambos grupos, observamos que los del grupo de alto riesgo presentaron mayor incidencia de episodios de infección y mayor carga viral en estos. Además, usando este score de riesgo, observamos que la inmunidad celular específica de IE1 muestra mejores resultados predictivos cuando analizamos la carga viral de la primera determinación. Como resumen final de los resultados obtenidos en este estudio, queremos puntualizar que se observaron 3 grupos claramente diferenciados con lo que respecta a los perfiles de replicación viral, y que además estos grupos se correlacionan con el grado de respuesta celular específica al retirarles la profilaxis. Estos resultados sugieren que en pacientes con presencia de niveles bajos de carga viral, sumado a una fuerte respuesta celular específica contra el virus, la infección podría llegar a eliminarse sin necesidad de tratamiento. Como conclusión final, queremos remarcar que la inmunidad celular específica contra CMV puede ser una herramienta importante para la identificación de aquellos pacientes trasplantados de pulmón que podrían beneficiarse de no recibir terapia innecesaria. Por último, quiero agradecer a todas las personas que han participado en el estudio y a todos los asistentes a la sesión. Muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Alili Fontana y les voy a hablar sobre la donación en asistolia. ¿Representa el presente y futuro del trasplante pulmonar? El trasplante pulmonar es considerado actualmente el tratamiento de elección para pacientes con patología pulmonar avanzada que no tengan compromiso de otro órgano vital y cuya sobrevida esperada sea de menos de 2 años. Gracias a los avances científicos, su evolución durante los últimos años ha sido notable, ofreciendo una mayor sobrevida a los pacientes. En el año 2020, la ONT reportó 336 trasplantes de pulmón con una media de 7.1 donantes por millón de población. Sin embargo, a pesar de contar con una de las mejores posiciones a nivel mundial, la disponibilidad de donantes continúa siendo un reto ante la creciente lista de espera. En el primer gráfico podemos observar el claro contraste que existe entre el aumento progresivo del total de pacientes que se incluyen para lista de trasplante, tanto uni como bipulmonar, y los que se logran trasplantar anualmente. Por otra parte, en el segundo gráfico podemos observar cómo ese aumento del total viene representado por un mayor número de pacientes incluidos en lista.
En este gráfico podemos observar cómo el total de pacientes que se encuentran en lista de espera y las nuevas inclusiones continúan aumentando y superan el volumen de pacientes que se pueden trasplantar anualmente. En búsqueda de una alternativa para combatir este problema, aparece la donación en asistolia, cuya actividad se ha ido incrementando durante los últimos años hasta representar actualmente el 35% de la actividad global de donación en España, alcanzando los 621 donantes en el año 2020. En otras palabras, actualmente 1 de cada 3 donantes es un donante en asistolia. Aquí podemos observar cómo a través de los años la donación en asistolia ha comenzado a ocupar un importante volumen en la actividad trasplantadora pulmonar, hasta reportar el año pasado un total de 95 casos según la ONT. El importante incremento de este tipo de donación en nuestros programas nos ha llevado a preguntarnos si existen diferencias en términos de evolución y supervivencia entre aquellos pacientes que reciben pulmones provenientes de un donante en muerte encefálica o de un donante en asistolia. Para dar respuesta a esta pregunta, se diseñó un estudio retrospectivo, descriptivo y analítico en el que se comparan los pacientes trasplantados según el tipo de donante entre el año 2015 y 2018. Durante este periodo se trasplantaron en total 203 pacientes, 139 hombres y 64 mujeres, a partir de 164 donantes de muerte encefálica, que representan el 81% aproximadamente, y 39 donantes en asistolia, que representan aproximadamente el 19%. 96 de ellos eran hombres y 107 mujeres, con una edad media de 53 años y una PAFI media de 470 milímetros de mercurio, sin existir diferencias entre ambos grupos. Se realizaron en total 145 trasplantes bipulmonares, 56 unipulmonares y 2 cardiopulmonares, siendo la patología más frecuente que condicionó el trasplante el EPOC, con un 36%, la segunda la fibrosis pulmonar, con 34.5%, y la fibrosis quística, con 11.8%. La estancia global media en reanimación fue de 9 días sin existir diferencias entre ambos grupos, mientras que la aparición de disfunción primaria del injerto grado 3, la más severa, fue de 2.6% para el grupo con donantes en asistolia y del 15.2% para el grupo con donantes en muerte encefálica, existiendo diferencia entre ambos. Por otra parte, la mortalidad global precoz a 30 y 90 días fue de 4.9% y 10.3% respectivamente, sin encontrarse diferencias según el donante. Esta imagen representa la evolución funcional del injerto según el volumen expiratorio forzado el primer segundo a los 6 meses y un año postoperatorio. A la derecha podemos ver en un gráfico de cajas y bigotes la evolución a los 6 meses, en donde la media del FIB1 para el grupo de donante en asistolia fue de 75,5% y de 88,8% para los donantes de muerte encefálica. A la izquierda tenemos los datos al año, también reflejando la similitud entre grupos, con una media de 76% para el donante en asistolia y de 79% para el donante en muerte encefálica. En ambos casos no hubo diferencias significativas. Con respecto a la evolución del paciente en términos de supervivencia, podemos decir que la supervivencia global a un año fue del 80,2% y a 3 años fue del 77,2%, sin existir diferencias entre el grupo según el tipo de donante. Con estos datos, podemos concluir que la donación en asistolia representa una oportunidad verdadera para los pacientes en lista de espera de trasplante pulmonar, y los resultados evolutivos en términos de morbo y mortalidad, evolución del injerto y supervivencia son equiparables entre los grupos del donante en asistolia y del donante en muerte encefálica. Muchas gracias. De nuevo, muchas gracias a todos por vuestras fenomenales exposiciones, a Manolo, a Cristina, a Laura, a Lilis, y tenemos ahora pues 15 minutos y nos exigen que seamos muy precisos con el tiempo, así que os ruego que las contestaciones sean concisas. Y vamos a empezar con Manolo López Meseguera en relación con la irradiación linfática total como tratamiento de la disfunción crónica. Hay un par de preguntas que quieren hacerte. En principio, Gabriel Sales te pregunta, Manolo, si tenéis experiencia en pacientes con
con TLI y retrasplante posterior. ¿Tenéis datos de cómo puede influir en la cirugía de un retrasplante este tipo de tratamiento? Sí, de la serie, en el momento en el que cerramos el análisis, 4 de los pacientes habían sido sometidos a un retrasplante. Eran todos pacientes con una voz. Y bueno, respondiendo muy concisamente, la TLI en principio no complica la técnica quirúrgica del retrasplante, porque la irradiación, aparte de ser dosis bajísimas, la dosis de irradiación total que reciben los pacientes son 8 grays. O sea, nada que ver con las radioterapias oncológicas a las que estamos acostumbrados. Pero además está muy focalizada en las cadenas ganglionares, el tejido pulmonar, las pleuras, ni siquiera la parte mediastínica se irradia como para provocar una reacción inflamatoria que pueda complicar después la técnica quirúrgica. Entiendo que no tuvisteis toxicidad pulmonar en ningún caso por haber utilizado esa técnica. En ningún caso. Sí que la toxicidad hematológica se presenta de forma sistemática, en distintos grados, nunca asociada o nunca se establece una correlación con mayor incidencia de infecciones, según el nivel de linfopenia que podamos provocar. Y luego las infecciones que hemos comentado. Sí. Toxicidad pulmonar no se ve en ningún caso. Pregunta también Alicia de Pablo si hace una indicación de que los datos que obtenéis pues también se obtienen con otras pautas como pueden ser everolimus, timoglobulina, fotoaféresis, que nadie sepa muy bien definir con seguridad por cuál de todas las opciones disponibles optamos, ¿no? La pregunta es, ¿qué criterios usáis para elegir la irradiación como tratamiento de la disfunción crónica del injerto en un paciente? O si esta solo la usáis en caso de que fracasen otras pautas de tratamiento. Es decir, ¿en qué orden dentro de los tratamientos posibles colocáis la irradiación? Sí, esto es correcto. La inmensa mayoría de los pacientes han recibido el que es nuestro esquema de manejo de la disfunción crónica del injerto, que pasa por cambiar la inmunosupresión y poner un inhibidor de mTOR. Nosotros sobre todo utilizamos rapamicina, doblar dosis de acitromicina y por supuesto todo un protocolo, ¿no?, de intentar buscar una causa de disfunción crónica del injerto, que no haya una bronquitis neutrofílica, revisar estenosis de vía aérea, todo esto. La inmensa mayoría de los pacientes. Y cuando, a pesar de estos cambios, pues la disfunción del injerto progresa, es cuando nos planteamos aplicar la TLI. Sí que es verdad que hay algún caso de pacientes, sobre todo aquellos con una insuficiencia renal que complica el uso combinado de tacrolimus con rapamicina, en los que hemos optado por la TLI sin hacer estos cambios de medicación. Pero no, normalmente la mayoría de los pacientes hacemos nuestro protocolo de manejo y luego además de segunda línea podríamos decir ofrecemos la TLI. Tradicionalmente siempre el que el paciente tuviera un historial de colonizaciones o de infecciones respiratorias era una cosa que nos frenaba mucho y que incluso en algunos casos ha contraindicado el uso de la TLI. Pero también últimamente vemos que hay que individualizar, ¿no? Este paciente que viene a ser paradigmático nuestro, colonizado por pseudomonas o que tiene algún aislamiento intermitente, siempre que clínicamente la infección esté bien controlada y con antibioterapia nebulizada, también estamos ofreciendo la TLI y sin que veamos reactivación de la infección o complicación de la infección en estos casos, por hacer un apunte que también creo que es interesante. Manuel, solo una pregunta. La serie que presentas es hasta el 2015. Él no presenta, y ahora estás un poco en la discusión como que sí que la tenéis en activo, o sea, es como digamos vuestra segunda línea, o sea, antes de timo, antes de fotoféresis, antes de... ¿Lo estoy entendiendo bien? Es hasta 2018 la serie, la cerramos en 2018, pero a ver, aquí hay también yo creo que las particularidades de cada centro, ¿no? Nosotros tenemos un servicio de radioterapia, ¿no?, muy interesado en aplicar esta técnica, que nos lo ha puesto muy fácil, y yo creo que esto también propicia que en nuestro centro esta sea como el tratamiento
de elección. Con fotoféresis no tenemos experiencia. Y el aplicar timoglobulina o el intensificar la inmunosupresión a través de fármacos, la verdad es que es algo que solemos reservar para casos no tanto de disfunción crónica del injerto bien tipificada, VOS, RAS, sino para casos de rechazo agudo persistente o de otros fenotipos, quizá la AFOP, pero no utilizamos la timoglobulina en este tipo de casos. Y como vamos cortos de tiempo, ¿tipificáis los linfocitos en estos pacientes y predominan más los B o están los CD8 activados? ¿Miráis algo así o no? Esto no lo hemos hecho, no. Vale, muchas gracias. Vosotros, Yo creo, José, que pasamos a la siguiente, ¿no? Con Laura, por seguir el orden. Con respecto... A ver, espérate. Que me he ido, José. Factores de riesgo asociados a insuficiencia renal. Insuficiencia renal crónica. Vale, sería María Jesús. Sería yo, Cristina. Cristina, vale. Cristina, perdona. Mira, también te felicito porque es un trabajazo, la revisión que habéis hecho, espectacular. Únicamente comentarte, hace muchos años, hará más de 10 años, se hizo en España el estudio ICEBER, que participaron todos los centros y como factor predictivo de disfunción crónica, uno de los que salía era en el postrasplante inmediato, el peso que tú has mencionado, pero sobre todo el que hicieran fracaso renal agudo. ¿En vuestra serie esto ocurrió o teníais no teníais esa incidencia tan alta como salió en el resto del país? Bueno, la verdad que la variable del fracaso renal agudo en nuestro estudio no la hemos mirado. Las únicas variables que hemos mirado es las que he comentado, sobre todo la hipertensión, la diabetes, la edad del receptor del trasplante y luego el tiempo post-trasplante. Tenemos pensado hacer un siguiente estudio que en vez de transversal sea longitudinal y ahí pues sí que tenemos pensado meter más variables para poder tener un estudio más completo. Cristina, y bueno, muchas gracias por la respuesta, desde luego muy concisa. ¿Y habéis visto si algún tipo de antihipertensivo, porque siempre a veces a la hora de elegir el antihipertensivo te tienes que hacer un máster, porque no sabes si tienen cardiopatía, si no tienen, y empiezas a ir un poco. Si habéis encontrado algún tipo de esquema en vuestra experiencia más nefroprotector para manejo de hipertensión, ¿qué combinación utilizáis? ¿Cómo lo habéis visto? Pues la verdad que también revisando artículos previos, la que más defienden son los bloqueadores de los canales de calcio. Entonces, en principio, los que nosotros utilizamos son esos. Y si ya vemos que no se controla tanto, pues quizás metemos un IECA. Pero al principio los que solemos utilizar pues son esos y la verdad que la experiencia en principio está siendo bastante buena. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Puedo preguntarte, alguno acabó en trasplante renal? Pues sí, de hecho tenemos 3 pacientes con trasplante pulmonar y trasplante renal, aunque uno de ellos fue al contrario, que primero precisó el renal y luego el pulmonar, y actualmente pues hay una chica que se está evaluando para trasplante renal también. Muy bien, muchas gracias y vamos muy justos. Preguntaremos a Laura, si te parece, Amparo, sobre el tema de MV, inmunidad celular y trabajo y preguntarla qué propuesta tenemos los clínicos si nos encontramos con unos valores de inmunidad celular altos como los que tú planteas tras retirar valganciclovir, porque lo has enfocado del modo contrario, justamente de quitarlo si no es necesario, pero en caso de que nos encontremos estos valores de inmunidad celular elevados y cuando ya lo estás retirando, ¿qué hacemos? ¿Lo seguimos dando? ¿Lo quitamos? Claro, la idea, yo creo, en nuestro caso sería a poder ser retirarlo si vemos que estos resultados son realmente una inmunidad celular específica alta. Pero sí, también en el caso contrario, si la inmunidad celular específica fuera baja, al terminar los 6 meses de profilaxis, la idea sería seguir dando la profilaxis hasta llegar a estos valores elevados de respuesta celular específica.
Y la verdad es que es súper interesante monitorizar así y evitar toda la toxicidad y el exceso de tratamiento que estamos dando a nuestros pacientes, que nos complica sobrehumanamente cuando empezamos sobre todo con las citopenias, que ya no sabes cómo ajustar, ¿no? Con respecto, cuando miras la literatura, está el Elispot y Quantiferon, no sé, ¿te da la misma fiabilidad o eso va por barrios, es por la experiencia que se tiene? Bueno, evidentemente la experiencia en nuestro grupo nos dice, y según la literatura también, es que el Elispot sería más sensible por el hecho de que el Quantiferon tiene la restricción de la HLA. Y además en nuestro caso no obtuvimos resultados indefinidos, y en el caso del Quantiferon, según la literatura, se obtienen un 15% aproximadamente de estos tipos de resultados. Con lo cual nosotros creemos que el Elispot es más sensible en este sentido. Pues muchísimas gracias por la aclaración, porque siempre cuando miras la literatura, ves los australianos tal, más con el Quantiferon y tal, y a veces esos tienen mucho peso y parece que te indiquen más un poquito las líneas a seguir, así que te agradezco muchísimo, Laura, que hayas clarificado este punto. Gracias. Y pasamos... Pasamos ya porque nos quedan solo 2 minutos, creo. Sí, Alilis. Pues muchas gracias por la presentación y por el trabajo. Una pregunta que a mí sí que me ha llamado la atención es el grado de disfunción primaria del injerto, grado 3, en el que es menor en los donantes con asistolia. ¿Tendrías alguna explicación? Porque realmente es muy llamativo lo que has presentado. Sí, es una excelente pregunta, gracias Amparo. Realmente hemos analizado los datos desde todos los puntos de vista que hemos podido y de momento en nuestra serie no hemos encontrado algo que justifique que haya una disfunción grado 3 tan baja respecto a los donantes en muerte encefálica, y lo único que nos queda es continuar con la recogida de datos, que de hecho ya estamos en eso, 2019-2020, a ver si al aumentar la muestra, al aumentar la N, podemos dar una explicación, porque en las series internacionales es cierto que no se han encontrado diferencias entre un grupo y el otro, y a nosotros sí que nos aparece mucho más bajito, pero lo que hemos analizado hasta ahora no tenemos una respuesta, espero que la podamos dar a futuro. Pues muchísimas gracias. José, yo creo que vamos un poco mal de tiempo, ¿no? ¿Qué te parece? Lili, se acabó. La donación en asistolia es siempre con donantes de vuestro propio centro de la fe. Sí, no, bueno, los donantes son de Valencia, la Comunidad Valenciana, y de Canarias también. Nuestro centro también ha tenido donantes, pero en general somos donantes de la Comunidad Valenciana, y en el caso de algún código cero, pues sí que nos hemos desplazado a alguna otra parte de España a buscar los donantes. Vale, pues nada más. Yo quiero felicitaros a todos por el fantástico trabajo que habéis hecho, por haberos ajustado tanto a tiempo y, bueno, pues por estar aquí la mañana del día de San Valentín a las 9, 8 y media de la mañana contándonos todas estas cosas que son muy interesantes. Así que dejo a Amparo que finalice la sesión y de verdad que muchas gracias a todos. Nada, pues muchísimas gracias de verdad por el esfuerzo, y además sabéis lo que pasa, que me da muchísima alegría ver la nueva generación ahí llevando el estandarte del trasplante y llevando líneas realmente interesantes. Así que por favor, enhorabuena, seguid con esto y muchísimas gracias por vuestra implicación y participación. Que paséis un buen congreso y feliz día. Gracias. Hasta luego, gracias.